Y de esos, los que han tenido problemas habrá sido un 0,1%. O sea, prácticamente de las obras que se hicieron, las que han tenido problemas serán pues 20 o 30, no más, de 11.000 o de 10.000 que deben haberse hecho. Buenos días, gracias por la oportunidad de poder a través de este medio tan exitosa justamente, llegar a todo el país. Bien, el señor Nelson Chuy fue en su momento gobernador regional de Lima, y hace muchos años de eso, ¿no es cierto? Y también fue director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que hoy es bastante cuestionada porque todo el mundo indica de que no se hizo lo que se tenía que hacer, que era cambiar, ¿no?, las estructuras de ciudades que se habían visto afectadas por el fenómeno del Niño del año 2017. Yo tuve la oportunidad de viajar al norte en ese momento y el nivel de destrucción fue total. O sea, y se hablaba en ese momento de lo que significaba repensar las ciudades, ¿no? Y surgió obviamente el tema de la reconstrucción con cambios. Pero vemos las cosas y uno se pregunta qué se hizo, qué se avanzó, ¿no? ¿Por qué algo tan mínimo, por ejemplo, como crear hacer que las ciudades tengan drenajes para las lluvias que son bastante fuertes en determinados periodos del año no se hicieron? Es algo tan, desde mi punto de vista, sencillo. ¿Cómo está? Bueno, primero permítame aclarar, porque hay un concepto errado de la mayor parte de medios de difusión. La ley, la 30556, la ley que aprueba justamente la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, dice específicamente, ¿cuál es el objeto de la ley? Implementar, ejecutar un plan integral de rehabilitación, reposición, reconstrucción y construcción de la infraestructura, incluyendo los sectores salud, educación, programas de vivienda de interés social, reactivación económica. Y en la ley y acá dice que se apruebe un plan, y cuando se apruebe el plan ya el 2018, se especifica que las intervenciones de reconstrucción que tienen por finalidad restablecer el servicio o infraestructura, equipamiento y bienes públicos afectados por el desastre. O sea, lo que nos piden es que los colegios, y acá dice, infraestructura educativa, de salud, vial, conectividad, saneamiento, drenaje, infraestructura pública. O sea, lo que dice la norma es que hay que reponer lo que se ha malogrado y con cambios, con unas mejoras. Ya, pero eso es demasiado general, pues. No, perdón, pero porque ahí se ve el 80% del presupuesto. Miren. Pero, a ver, yo digo una cosa, ¿no? Antes de... Algo se destruye, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, uno tiene que analizar cuál es el contexto del proceso de destrucción, ¿no? Empieza a ver, ha pasado por esto y lo otro, ¿no? Entonces, tendríamos que tener una idea de qué hacer de distinto para que eso no vuelva a suceder. Perfecto. Por ejemplo, hacer que un colegio tenga un retiro mayor de la zona donde se produjo la afectación, tal vez darle mejores cimientos, bases, no lo sé, o sea... ¿Se construye con una mirada completamente distinta o se reconstruye con una mirada completamente distinta? ¿Eso se hizo o no? Claro. Porque cuando hablamos de reposición suena como que se puso y se puso. No, pero con cambio dice. Dice con cambios. Con cambio, ¿qué cambio se dio? En todo lo que usted menciona se mejoró muchas cosas. ¿Cómo cuáles? En general, por ejemplo, si se hacía una vía de comunicación, se hacían las canaletas al costado. O sea, en general, hasta la fecha, nosotros hicimos alrededor de 1.800 obras hasta mi periodo. En los 7 meses que usted duró... Hasta mi periodo. Posteriormente, pero dejamos una cantidad importante, por ejemplo, dejamos 2.000 ya en ejecución. Exitosa. Y dejamos 1.000 en proceso ya de licitación, que lo hacían los gobiernos locales y regionales. La norma dice bien clara que el plan también define el nivel de gobierno que ejecuta las obras, no nosotros, porque eran más de 11.000 obras. Entonces, ¿quiénes han hecho las obras? Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las universidades, la de Piura, por ejemplo. Ustedes no tenían capacidad de ejecución. Ya, la de Piura, vamos a llegar a eso. La de Piura hizo su laboratorio, hizo el ejército, también le dimos plata para el ejército. Entonces, realmente a la fecha ya debe estar por los 10.000 o 15.000 millones, ya está cerca del presupuesto que le corresponde. Y de esos, los que han tenido problemas habrá sido un 0,1%. O sea, prácticamente de las obras que se hicieron, las que han tenido problemas serán pues 20 o 30, no más, de 11.000 o de 10.000 que deben haberse hecho, ¿ya? O sí es una mejora. Pero lo que dice la ley también es, y es algo importante, ¿no?, que los recursos, y esto ya es una situación que en Canal 2 salió, que no habíamos tenido capacidad de gasto. Pero hay dos cosas. El Canal 2 menciona que el PCM
con cifra del PCM que no hubo capacidad de gasto. Al contrario, el PCM no ve gastos de reconstrucción, el PCM ve gastos administrativos, de personal. Entonces, nosotros fuimos lo que gastamos menos, 15%. Dice, ¿por qué gastaron tan poco? No, gastamos menos en personal. ¿Por qué? Teníamos alrededor... Bueno, esa es la gran tara del sistema público, Ya, que nosotros está lleno de empleados que a veces no tienen los perfiles que se necesitan para poder resolver una situación. Nosotros lo que hicimos cuando entramos estaba centralizado en Lima. Venían los alcaldes, todo para hacer sus expedientes y chequearlos en Lima y perdían tiempo. Lo que hicimos, yo hablé con el presidente de la República, con el Consejo de Ministros, le dije, señor presidente, han pasado 2 años y medio y no se ha hecho casi nada. Al Ministerio de Educación y Salud le hemos dado para 100 profesionales hace 1 año y medio. Y en 1 año y medio no han aprobado un expediente aprobado, uno en 1 año y medio, con 100 profesionales. Ya, pero, a ver, no entiendo. O sea, usted dice que había el diagnóstico y había los planes, ¿no es cierto? Claro, pero que estos planes eran llevados a determinado lugar y que estos no eran aprobados. ¿De quién dependía la aprobación? Aclararles. Entonces, para tener una idea mucho más clara de qué es lo Ministerio que de significó la reconstrucción con cambio, que parece no haberlo hecho bien. El Ministerio de Educación tenía 1.500 colegios para ejecutar. Y la reconstrucción le dio para 100 profesionales para que hagan los expedientes técnicos. En 1 año y medio no hicieron ni un expediente aprobado. Pero entonces estamos hablando de una cartera que en este caso lo tendría que haber actuado con mucho mayor eficacia. Exacto. Pero a ver, la reconstrucción con cambios no se creó bajo ciertos criterios de atender una emergencia. O sea, el término emergencia significa actuar lo más rápido posible. Claro. Y actuar más rápido posible de las obras que se habían hecho daño. Pero se determinó 20%, el 80% era para las obras dañadas, para que están afectadas, mejorarlas. Y el 20% ya era para prevención. Ahora tocaremos después prevención. Vamos a hablar del 80%. Entonces, como el ministerio no avanzaba, le pedí al presidente que me permita transferir esos recursos a los alcaldes y nosotros le vamos a apoyar contratando profesionales en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, para que los apoyen a los alcaldes para que hagan los expedientes. ¿Y sabe cuántos expedientes aprobamos en 7 meses? 1.000. Bajo ese sistema, apoyándolos, yéndolo de la mano. Y 500 quedaron ya al 70, 80%. Yo le dije al presidente, en 2 meses más tenemos 1.500 expedientes. Estamos hablando de Vizcarra, ¿no? Claro, Vizcarra. El 19. Hasta el 19 nosotros no hacíamos las obras, lo hacían los gobiernos regionales, los locales, las universidades, el ejército, todos ellos, menos nosotros. O sea, no tocamos ni un sol de eso. Nosotros transferíamos. Y transferíamos cuando estaba el expediente aprobado. Ya. Entonces, sí transferimos buenos recursos. Por eso habían 2.000 expedientes de 2.000 obras en ejecución. ¿Por qué? Porque habíamos transferidos. Pero esas obras cumplían con el propósito, por ejemplo, de tener un plan que sea integral, que lleve a la reestructuración de una ciudad con todos los criterios que se necesitaban para evitar que se repita lo que ahora hemos visto. O sea, ciudades que tengan, por ejemplo, canaletas especiales para sacarle el agua lo más rápido posible. Estábamos viendo Imo, por ejemplo, en Chiclayo, ¿no? Completamente embalsamado, Piura. O sea, yo he viajado a Piura cuando se inundó. O sea, el río no ha cambiado absolutamente nada. Para Piura, por ejemplo, ya en la previsión, el 20%, ¿qué hicimos? Cuando yo entro le digo a la ministra de Agricultura, ¿cuántos recursos hay para prevención? No había nada. Y lo que se había hecho, el 2018, se aprueba el 2018 el plan, se había hecho licitar. El Ministerio de Agricultura, en fin, los gobiernos regionales habían licitado las obras de prevención. Pero las obras de prevención son obras de largo plazo. ¿Por qué? Porque significa hacer un trabajo desde la cuenca, desde la parte altoandina hasta el mar. Y eso requiere 2, 3 años. Miren, yo entro el 19, encuentro ya licitado y doy continuidad a esos estudios. El 2020 ya se cambia de administración y dejan de lado eso, cancelan los contratos y lo hacen de gobierno a gobierno. Desde 2020, 21, 22 ya deberían estar terminados de gobierno a gobierno. Son 3 años, más que suficiente. Y hasta ahora no se termina. Entonces, definitivamente, no sé si habrá sido algo positivo o negativo hacer ese cambio de gobierno a gobierno, porque no ha funcionado hasta ahora en 3 años o 3 años y medio. Entonces, ahí, y eso era para prevención, era para trabajo de largo plazo. Esto que se tuvo ahora último, ¿no es cierto? Que creo que está por terminar también el convenio que se había firmado con el gobierno, con los ingleses. Exacto. ¿No? Que este año termina el contrato, pero a lo que voy, ¿no? Porque hay quien dice o está calificando
que esto de la reconstrucción con cambios hasta el momento es un fracaso. A ver, lo que pasa es que... Y una de esas personas, perdón, ha sido, si no me equivoco, el ministro de Defensa, sí, Jorge Chávez Cresta, ¿no? Sí, ¿no? ¿Tenemos el audio de él? Permítame escuchar al ministro de Defensa para ver si tenemos alguna respuesta suya sobre esta situación. No hay problema. Que se han cometido muchos errores, pero sobre todo se han privilegiado obras que no sirven actualmente para proteger a la población. Yo prácticamente que he vivido ese momento y ahora que lo estoy viviendo, parece que se hubiera detenido el tiempo. O sea, hemos cometido errores, se han cometido errores en ese sentido de no privilegiar. Y otro es la administración de las cuencas. Se tiene que administrar el comportamiento de cada cuenca, de las 19 que tenemos desde Tumbes hasta Arequipa. Bueno, en el caso de la administración de las cuencas, ¿eso no es una competencia de la reconstrucción con cambios o sí? Sí, pero como le digo, eso se hizo un estudio a largo plazo. Ahí, eso requiere 3 años por lo menos. Pero ya de gobierno a gobierno ya lo tiene 3 años. Ya debería haber resultados. O sea, pero no lo sabe, pues porque bien cómo se ha venido. Por eso digo, pero sí se programó eso. Lamentablemente es un estudio muy largo que requiere pues varios años porque hay que hacer estudios desde la parte altoandina hasta el mar. Entonces, son estudios de largo plazo. El año 2017 tuvimos pérdidas calculadas en 20.000 millones de soles. Hasta este momento, soles. En lo que va de este fenómeno que todavía tardan en calificar como el fenómeno del Niño, estamos perdiendo 13.000 millones en el norte del país y parte de lo que es Lima metropolitana y por algunas, eso, acá está el presupuesto, como le decía, y aquí dice, reconstrucción 72, vivienda 5, y prevención, o sea, de los 19 ríos, 5 quebradas, 7, 21. O sea, el 20% se destinó a la prevención. Y eso es los estudios que están haciendo ahora de gobierno a gobierno, porque son estudios largos. No se hace 1 año, 2 años. Bueno, estudios. Pero ese también es un problema, ¿no? Llevamos 6 años desde el año 2017 a la fecha y estamos repitiendo lo mismo. Permítame, por favor, tengo que ir a hacer una pausa. 11 de la mañana con 58 minutos. Vamos a renovar titulares y seguimos conversando con el ingeniero Nelson Chuy, en su momento gobernador regional de Lima y luego ya parte de la autoridad para la reconstrucción con cambios. Él asume que se hicieron cosas, pero en la práctica lo que estamos viendo es que no se hizo lo correcto. Y en esa línea también está el gobierno, porque el ministro de Defensa, el señor Chávez Cresta, es parte del gobierno y está diciendo de que esto pues, no se hizo correctamente. Se privilegiaron obras que no eran las que se necesitaban. Lo que está diciendo básicamente es de las cuencas. Es la segunda parte, ¿no? Esa es la parte más importante. Ya, okay, vamos a la pausa y volvemos sobre eso. Perfecto. Estamos conversando con el ingeniero Nelson Chuy, ex gobernador de la región Lima y también, en su momento, quien condujo la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Por cierto, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios caduca ya este fin de año, ¿no? O sea, ahí nomás cesan sus funciones. Y durante la pausa hemos estado conversando ampliamente sobre esta situación y a mí particularmente, y se lo comentaba, me llama mucho la atención de que una institución como esta, ¿no? con supuestamente planes, presupuesto y con todo lo que ha contado, no haya sido del todo efectiva. ¿Por qué se lo comento? Porque claro, el hecho de que dure tanto también, han pasado 6 años y no se haya culminado con el trabajo para el cual fue creada la institución, pues te deja mucho que desear, ¿no? A ver, la institución, como decía al comienzo, el 80% son obras, que ya están al 80-90%. Ahí sí se ha avanzado. Lo que no se ha avanzado lo suficiente, y digo lo suficiente, es la prevención. En la prevención, el 2018 ya sale la norma, aquí en el Poder Legislativo, donde dicen ya que se haga obras para la prevención. El 2018, el Ministerio convoca a un concurso y vienen compañías internacionales para hacer los estudios de 19 cuencas, 5 quebradas y 7 drenajes. Comienzan a trabajar, entro el 19, el que habla, y me voy el 19 mismo, en octubre. Entonces, hasta ahí estaba avanzando ese estudio. 1 año más o menos. Solo estudio, nada más. Solo estudio. El estudio demora 2-3 años. Es que ahí está mi problema, pues, porque eso tendría que saberlo el público también. ¿Por qué un estudio demora tanto tiempo si de por sí esto es la atención de una emergencia? No, lo que pasa es que si tú solamente solucionas el problema de donde dañó, puedes hacerlo en medio de 1 año. Pero para evitar eso tienes que hacer desde la parte altoandina, de donde vienen las aguas, para evitar problemas. Por eso se llama un trabajo integral de toda la cuenca. Entonces, un trabajo integral significa estudios desde la parte altoandina, forestación. ¿Por cada proyecto? Por cada proyecto. Son 19 proyectos. Pero esos 19 proyectos no pudieron, en todo caso,
ser todos unidos y hacer un estudio general para todo? Porque cada proyecto Es tiene que que cada, tener un estudio. Porque cada uno además, es una realidad diferente, pero perdón. pero discúlpeme, pero, o sea, ¿se puede? No, o sea, yo no creo se que puede. estoy hablando No con se puede, no se tratando puede. de No, tener- no se puede hacer un solo estudio para los 19 ríos porque cada uno tiene una realidad diferente, un caudal diferente y todo es diferente. Entonces, se hizo eso y como digo, cuando yo me fui tenía un año de estudios. Pero entra ya la nueva administración y deciden dejar de lado eso y lo convocan de gobierno a gobierno en el 2020. Estamos hablando de 21, 22, 23. Ya debería, en 3 años, haber concluido. Esperamos que concluya. ¿Usted cree que va a concluir? Espero que sí. Pero se acaba de suceder lo mismo. No, Tiene está ciudades bien. afectadas. No, el o sea, estudio, impactadas. posiblemente con algunas modificaciones que tengan que actualizar, pero ya está bien avanzado el estudio. Entonces, el estudio debería concluir lo más antes posible y el gobierno comenzar a invertir. Estamos hablando de miles de millones. Sí, por porque supuesto. son 19, cada cuenca será Entiendo 800 que, a 1000 millones. el presupuesto de estos años ha sido 25.000 millones de soles. Claro. Y eso que prácticamente 20.000 millones ha sido para lo que es reconstrucción de colegios, postas, caminos, canales, ¿no? 20.000 millones. 5.000 era para estudios y para pequeños estudios, trabajo que hemos hecho. En Piura, por ejemplo, había un estudio antiguo y aprovechamos el estudio, hicimos el trabajo, le dimos al gobierno regional y hizo la defensa de Piura. Igual de la ciudad de Ica también le dimos a Ica. Le dimos como a 3 o 4 gobiernos regionales recursos para que hagan obras que defiendan la ciudad. Y tengo entendido que todos los sitios está funcionando, por lo menos no ha sucedido desgracia. Ahora, ¿Dónde le han dado ese reporte a usted? en Piura. ¿En qué parte de Piura? En Piura, Castilla. ¿No? O sea, Esa que ahí zona, no pasó nada. Ahí, porque se hizo la sí. defensa. Sí. En Ica también, en la misma ciudad de Ica, también se ha hecho la defensa. Entonces, en esas zonas, por lo menos se ha controlado. Lo que hay que hacer ahora es el trabajo integral desde la parte alta. Entonces, por eso nosotros decimos, ya es un trabajo que corresponde ya al gobierno central, realmente debe corresponderle, ¿no? Para que el gobierno central haga las obras de envergadura y relacionados Ese precisamente es un a tema este. que se lo quería comentar porque yo estaba leyendo sobre este tema y hay que señalar lo siguiente porque hay una opinión aquí de una persona que forma parte del Congreso, dice, que, decía, dice aquí, las lluvias de la última semana han demostrado que las obras ejecutadas por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios han sido ejecutadas de forma deficiente. Las consecuencias de esa decisión, crear la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, la vemos ahora, ¿no? Lo que pasó, dicen, es que los gobiernos regionales no quisieron aceptar en su momento que vengan a imponer modelos de prevención o de reconstrucción. No, no es verdad, al contrario, los gobiernos regionales sí querían, igual que los gobiernos locales. Bueno, pero lo que sí quiero decirles es que se diga que se hizo mal las obras, mire, se ha hecho más de las 11.000 obras, habrán en este momento 9.000 obras ya ejecutadas. Y de las 9.000, las que pueden haber tenido problemas serán pues 10, no llega a 20. Estamos hablando de 0,02%. O sea, realmente no es que todo se hizo mal. Lo que pasa es que cuando cae algo o una obra se hace mal, se menciona pues que toda la reconstrucción y no se sabe que ha habido más de 11.000 obras, de las cuales 9.000 ya deben estar concluidas. Entonces, definitivamente hay ese concepto y es por desconocimiento. Lo que yo criticaba de manera particular era, por ejemplo, algo tan sencillo como hacer drenajes entre una ciudad que debería tener una mejor planificación porque hay lluvias constantes, no está presente, ¿no? O sea, ¿de quién es la responsabilidad? Si la Autoridad para la Reconstrucción de Cambios tenía a su cargo hacer que estas ciudades sean diferentes para hacerlas más vivibles, más seguras, pues no se haya hecho lo mínimo, ¿no? Es que aquí dentro de las 19 ríos hay 5 quebradas y 7 drenajes. O sea, también están incluidos los drenajes en las obras de largo plazo. O sea, están incluidos los drenajes. Pero a largo plazo, es que ese es que a eso voy. O sea, no tendrías tú por qué tener un largo plazo en una situación que demanda inmediatez, que manda rapidez. O sea, creo que el mayor problema del aparato público, al menos en este tipo de situaciones, es esto, ¿no? Que dejar que el tiempo pase y eso te va llevando al olvido. Pasó como, por ejemplo, el tema de Pisco e Ica luego del terremoto del año 2007, Mire, ¿no? en el terremoto... Y esto también se está demostrando con el fenómeno del niño del año 2017. Como le explico, en el fenómeno del niño lo que se hizo fue igual que en Ica, reponer lo que se hizo mal. En Ica también se hizo lo mismo. Yo estuve en 2007 como gobernador justamente y me tocó también el tema del sismo.
y nosotros en 3 meses solucionamos los problemas. Teníamos... Pero hubo problemas serios también en la distribución de bonos, hubo alto nivel de corrupción. Bueno, los bonos no, en Lima no hubo ese problema. Bueno, Nosotros, claro, eso fue... en Ica. Nosotros lo que hicimos fue, los centros educativos que eran 200 aulas, hicimos 260. Y lo hicimos en 3 meses. Igual hicimos las 2.000 casas prefabricadas, hicimos 2.600 y solucionamos en 3 meses todo. O sea, eso depende también de la ejecución que haga ya la persona o el equipo que tengas. En Ica, bueno, ya fue más grande, lógicamente. Lo que quiero mencionar también es bueno porque en Canal 2 dijeron el otro día que no había capacidad de gastos de los gobiernos regionales, de la reconstrucción. La reconstrucción no ejecuta obras, quien ejecuta son, pero ¿sabe qué? El FONDES es el que maneja los recursos. Y ahí mencionaron el PCM. Y el PCM, solamente para aclarar, el PCM solo ve gastos administrativos. ¿Tiene confianza en los gobiernos regionales? Hay Mire, quien plantea que los gobiernos regionales son un lastre para este país, son un fracaso como modelo. mire, lo que pasa es que O sea, los gobiernos... a ver, uno no quisiera ser centralista, pero ante la situación, entre las cosas que se ven, uno diría, ¿para qué nos están sirviendo los gobiernos regionales? ¿No? O sea, ¿para qué los tenemos? Hasta el año pasado, recién hemos cambiado autoridades subnacionales, ¿no? O sea, tenemos nuevos gobernadores regionales, pero la mayoría de los que estaban se dieron a la fuga. A ver, Estaban buscados por la justicia, altos niveles de corrupción, o sea, en sus regiones hechas una desgracia. En Arequipa, una de la segunda ciudad más importante del país, con gobernadores regionales enmarrocados. miren, hasta ahora han habido 125 gobiernos regionales, presidentes o gobernadores, de los cuales 20 o 30 tendrán problemas con la justicia. Digamos que tengan sentencia, ¿ya? Estamos hablando del 20% más o menos. A nivel nacional, los presidentes prácticamente casi el 100% han tenido problemas. Para que usted vea que la corrupción se da en todo nivel. Lo que pasa es que en los gobiernos regionales, siempre se ha dicho los gobiernos regionales, pero si hablamos de porcentaje, de los 125 gobiernos regionales, habrán 25 o 30 que tendrán problemas que sí con sentencia. O sea, es menos del 20%. Entonces, definitivamente quiero aclarar que no es todo un fracaso. Porque miren, cuando nosotros transferimos a los gobiernos locales, ellos han hecho las obras. Lo que no hizo el Ministerio de Educación en año y medio, los gobiernos locales lo han hecho en año y medio, 2 años. O sea que sí es posible. Lo que pasa es que los gobiernos locales y regionales tienen poco presupuesto y no pagan bien a los funcionarios. Entonces no pueden tener técnicos de calidad. Por eso es que nosotros contratamos técnicos para asesorarles y guiarles en los expedientes técnicos. Bueno, el problema de los gobiernos regionales y locales son los expedientes técnicos porque no tienen el equipo, porque no pagan los que debe pagar como pagan los ministerios. Entonces, aquí lo que hay que hacer es que el gobierno central tenga en cada región tenga un equipo para que ayude a hacer los proyectos a los gobiernos locales y regionales. Esto que usted señala como un problema, ¿no? La aprobación de los expedientes técnicos que se hacen, que son bastante costosos también y que demoran muchos años en ser aprobados, se va a resolver con lo que piensa crear el gobierno de la señora Dina Boluarte, que es esta creación de la Autoridad Nacional para la Infraestructura. Siempre y cuando destinen cada gobierno regional profesionales para que les ayuden a los gobiernos locales y regionales a hacer su estudio, como hicimos nosotros. Nosotros 7 meses hicimos eso, después vinieron y lo cambiaron. Nosotros desconcentramos a cada región, después se anuló eso. O sea, nosotros sí desconcentramos y logramos más de 1000 expedientes. Por eso digo, sí es posible, se ha demostrado con hechos. Lo que pasa es que no se hace eso. El centralismo siempre hace daño. Por eso, si es que este Ministerio de Infraestructura va a tener profesionales en cada región para que ayude a los gobiernos locales y regionales a hacer sus expedientes técnicos, me parece que sí puede funcionar. Bueno, gracias, ingeniero, por estar aquí. Muy amable al ingeniero Nelson Chuy. Tenemos que ir con más información. Eso es lo que pasa con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que cesa sus funciones este fin de año. Y bueno, ya sabemos cómo está en estos momentos siendo altamente criticada.